Bienvenidos nuevamente a su canal Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy vamos a revisar algo que resulta muy frecuente dentro de la oficina. Cuando nosotros queremos pasar, por ejemplo, una tabla de Excel, la queremos pasar a Word, pues resulta a veces toda una misión y existen distintas formas en que nosotros podemos pasar información de Excel a Word. A veces podemos vincular la información, a veces no, a veces podemos pasarla con un determinado formato, a veces podemos ponerla en el formato de destino de Word. Todo depende de qué es lo que queremos. Y el día de hoy les voy a explicar 4 formas en cómo nosotros podemos pasar esta información de Excel a Word y cuáles son los métodos que a nosotros nos convienen más. Dependiendo qué es lo que queremos, vamos a poder meter esa información a Word desde Excel y bueno, ya ustedes decidirán qué es lo más conveniente de acuerdo a las actividades que realicen. Vamos a ver cada uno de los ejemplos y veamos que al final de este video nosotros sepamos cómo trabajar con la información de Excel en Word y la que más nos conviene. Vayamos al video y revisemos cada uno de los datos. Pues bien, como les comentaba dentro de la introducción de este video, pues resulta que muchas veces sí queremos llevar información de Excel a Word y es importante que sepamos cómo hacerlo con los métodos adecuados, con los vínculos adecuados, porque muchas veces la información posiblemente se requiera vinculada. Entonces vamos a ver 4 ejemplos, 2 de ellos bastante sencillos que seguramente conocen porque son los principales, los básicos, y algunos otros que tienen cierta relevancia. Miren, observen lo siguiente. Nosotros tenemos aquí un libro de Excel en donde tenemos una tabla que posteriormente existe la necesidad de pegar en un documento de Word. Si esto fuera necesario pasarlo a Word manualmente, pues estaríamos perdiendo mucho tiempo y estaríamos haciendo cosas que no tienen para nada de productividad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta información hay que llevarla a Word. Nosotros tenemos aquí el libro de Excel, acabamos de insertar esta tabla y primeramente voy a guardar el archivo de Word en algún lado. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros lo tengamos. Nosotros vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí en mis documentos y le vamos a llamar Excel. Vamos a ponerle al libro de Excel, le vamos a poner, no es cierto, vamos a llamarle Word porque vamos a vincularlo con este ejemplo, ¿no? Listo, ahorita vamos a quitar estos mensajitos, no tiene nada que ver con esto. Y listo, ahora sí, ya tenemos entonces nuestro documento de Excel. Imaginemos lo siguiente, yo necesito preparar un escrito en donde esta tabla, que tiene los nombres de algunos libros de publicaciones norteamericanas, tiene algunos autores, tiene el número de páginas, tiene la fecha en la que se publicó, si lo hemos leído o no y el costo de estos libros, ¿no? Es como una biblioteca que nosotros tenemos personal de los libros que queremos o que ya hemos leído. Y listo, ahí tenemos esa tabla. Imaginemos lo siguiente, yo necesito poner los primeros 10 libros, ponerlos dentro de la hoja de Excel, de Word, perdón, vamos a pegarlo dentro de Word. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a copiar, como regularmente ustedes lo saben, vamos a copiar y nosotros nos vamos a ir directo al documento de Word. Lo principal, lo básico, copiar y pegar, ahí no vamos a hacer nada nuevo. Vamos a darle control V y listo, observen, ahí se pega la tabla. Y la tabla nosotros, por ejemplo, con este control que tenemos aquí en la esquina, la vamos a poder manipular, la vamos a poder centrar y también las celdas aquí las vamos a poder mover. Por ejemplo, miren, aquí estos bordes me indican que podemos hacer más ancho la columna. Por ejemplo, aquí le doy más ancho aquí y listo. Por ejemplo, aquí si le doy más ancho, ya la tabla se ajusta con el tamaño de Excel. Si yo hago clic sobre este control, puedo de hecho centrar la tabla o cargarla a la izquierda, a la derecha, etcétera, como nosotros querramos. Si hago nuevamente este ajuste por acá, porque se volvió a hacer, listo, ahí está. La tabla ya tiene cierta estructura, en donde pues este documento ya tiene la tabla insertada. Y listo, nosotros una vez que pegamos esta información con la manera normal, digamos que este es el formato de pegado con el destino, con el pegado con el formato de origen, es decir, se va a traer el formato del documento de donde venga, es decir, el formato del libro de Excel. Por eso es que se muestran esos colores en azul y el mismo formato que nosotros tenemos aquí en este documento. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí está. Entonces, esta es la primera parte. Nosotros es literal control C, pegar. Eso no tiene nada de especial, no tiene nada de mágico, pero veamos el siguiente.
El siguiente es igual de sencillo que este, solo que en muchas ocasiones nosotros vamos a requerir pegar una tabla de Excel en Word. Y esta tabla no necesariamente la quiero con todo el montón de formato que Excel tiene. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiero un documento más plano, sin tantos colores, sin tantos formatos, celdas, bordes y demás. Simplemente quiero la pura información dentro de una tabla que se adapta a lo que es una tabla de Word, a lo que es como si insertáramos una tabla de Word, así en blanco con los puros bordes. Eso es lo que quiero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nuevamente aquí tenemos el documento, los primeros 10 libros, control C o clic derecho y copiar. Y nosotros nos vamos a ir al documento de Word. Y aquí en el documento de Word vamos a pegar aquí en inicio, le damos clic en pegar. Y aquí vamos a tener varias herramientas. Miren, esto es bien importante que ustedes conozcan esto. Seguramente parecieran conceptos muy básicos que constantemente utilizamos en Excel y también en Word. Pero miren, tenemos la primera, que es pegar literalmente con el formato de origen, que fue lo que hicimos con la tabla hace un momento. Pero eso ya lo utilizamos, que es el control V. Viene directamente y de forma predeterminada con formato de origen. Sin embargo, voy a tener esta opción que dice utilizar estilos de destino. Es decir, voy a copiar los datos de Excel, me los voy a traer a Word, pero me los voy a traer con el formato de destino. Es decir, vamos a adaptarnos al formato de donde va a llegar la información. ¿A dónde va a llegar? A Word. Y lo que hay en Word pues son estas tablas con estos bordes y nada más. Acá, por ejemplo, hay algunos otros conceptos que posteriormente podemos ver, que es como pegar la tabla directamente como imagen o únicamente pegar el texto de la tabla. Miren, observen, aquí netamente pegamos la información, pero esto pocas veces se usa porque nos da todos los datos mal pegados, ¿no? Y en este caso pegaríamos los datos como una imagen que no se puede modificar, que no se va a poder editar ni mucho menos, simplemente es una imagen como cualquier foto que pegamos en donde no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, el segundo método es este, con el pegado de origen. ¿Qué pasa con este pegado de origen? Pues igual, tenemos los conceptos, yo los puedo adaptar al ancho de columna para que no queden muy anchos algunos de los datos. Por ejemplo, este, y al final, por ejemplo, este último, ahí está. Y quizás pues yo pueda centrar esta tabla así. Y listo. Ya tenemos los datos de origen. Miren, ahí tenemos un poquito ancho. Y vamos a ver si me logra dar. No, ya no me da el ancho de esa columna. Ahí está, miren. Ahí está. Tengo la tabla con el formato de origen de Word. Lo cual tampoco es cosa espectacular. La verdad es que esto pues son cosas que ustedes ya hacen dentro de Excel y cuando llevan información a Word. Esto no tiene nada de espectacular, pero veamos los siguientes dos métodos que son los que quiero que aprendan, y seguramente para más de uno pues este video va a ser útil porque todo depende de qué es lo que queremos con la información. Miren, vamos a ver lo siguiente. Vámonos a una hoja nueva de Word, vámonos abajo, ahí está una segunda hoja. Vámonos acá y veamos. Aquí vamos a tener la información. Le vamos a dar control C, en todos los casos vamos a copiar, de aquí no cambia nada para llevar la información a Word. Y ahora vamos a copiar los datos, pero los vamos a vincular con el documento de Word. Vamos a vincular los datos para que cada que se modifiquen en Excel, estos se modifiquen en Word. Y eso va a permitir que nosotros tengamos nuestra información siempre actualizada. Sobre todo cuando presentamos datos, a lo mejor lo hacemos en Word o los imprimimos para un informe, y constantemente el libro de Excel se modifica y sufre actualizaciones y demás. Y eso nos va a permitir que nosotros no tengamos que estar pegando la información en cada cambio que hagamos en el libro de Excel. Entonces, ¿cómo vamos a pegar la información para que esté vinculada? Nos vamos a ir aquí a pegar, y dentro de pegar nosotros le vamos a dar aquí en pegado especial. Nosotros en pegado especial vamos a tener dos opciones. Vamos a tener primeramente esta que dice pegar, que son estos dos, este circulito, esta opción que dice pegar, que nos da las herramientas de pegado sin que exista ningún vínculo, ninguna relación de los datos entre Excel y Word. Simplemente me los pega y nos olvidamos del libro de Excel. Sin embargo, lo que queremos nosotros ahorita es pegar el vínculo, y me dice
pegar el vínculo, es decir, los datos que nosotros tengamos en el libro de Excel van a estar siempre estrechamente relacionados con los datos que nosotros peguemos acá. Y aquí dentro de las opciones que hay, nosotros le vamos a decir que nos dé la hoja de cálculo de Microsoft Excel objeto, es decir, que nos inserte un objeto que prácticamente va a ser como pegar una parte o un Excel dentro de Word, y entonces nosotros con base en ese nos vamos a poder modificar los datos. Mira, le vamos a dar a aceptar, seleccionamos hoja de cálculo de Microsoft Excel objeto, le damos a aceptar y listo, se nos pegó algo muy parecido a lo que tú viste hace un momento, en la hoja de aquí arriba. Dices, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Mira, tú haces clic aquí y aquí seleccionas y puedes modificar y haces cambios y maquillas la información o haces lo que tú quieras. Sin embargo, en este caso, en este segundo ejemplo, yo aquí no puedo de hecho ni seleccionar los datos. Lo que yo puedo es manipular la tabla directamente. Mira, vamos a ponernos en este modo de pantalla dividida y vamos a poner este aquí. Mira, y vamos a ver lo siguiente. Déjenme hago un poquito más chiquita la tabla. Y miren, nosotros tenemos los primeros conceptos, esos que están seleccionados en el libro de Excel. Entonces, si yo quiero modificar los datos, por ejemplo, si yo hago doble clic sobre este documento que pareciera una imagen, hago doble clic y me lleva directamente al segmento de la hoja de cálculo que nosotros estamos viendo. Mira, vamos a hacerlo también chiquito para que lo vean. Yo puedo quitar la selección y cuando yo le digo doble clic aquí, en automático me dice, ah, mira, esta parte de Excel que tú estás viendo aquí pegada en Word está relacionada a este. De hecho, si este documento yo ya lo guardé en mis documentos, valga la redundancia, nosotros ya lo tenemos aquí. Ahí está, están documentos. Si yo lo cierro y tengo nada más el documento, si nada más tengo el documento de Word, le digo, oye, a ver, necesito estos datos. En automático me va a abrir el libro de Excel para que yo visualice la información. Aquí me dice, el programa usado para crear este objeto de Excel no está instalado en el equipo o no responde. Aquí sucedió algún problema con Excel, pero en realidad lo que me debe de abrir es este documento. Lo que me abre es este documento, que es el que está vinculado. Ahí me dice que guarde una copia, por eso tal vez no me dio el archivo. Pero bueno, ahí lo tenemos, mira. Nuevamente observa, ahí le doy doble clic y rápidamente me dice, este es el segmento de Excel que estás utilizando. Mira, nuevamente doble clic y ya me dice, es esto lo que estás viendo acá. Vamos a pasarlo de este lado, como estaba, porque así estaba mejor el ejemplo. Listo. Ahora, estos datos van a cambiar. Imaginemos que en este caso, el primer libro que tiene 87 páginas, que es la primera línea, observa, resulta que me equivoqué y en lugar de 87 páginas, pues son 287. Y entonces yo le digo 287. Listo, observa cómo al yo cambiar 287 cambia automáticamente acá. O imagina lo siguiente. De estos libros me dice, ¿sabes qué? Las páginas no es necesario que las muestres en el siguiente documento impreso de Word. Entonces las elimino de acá y los datos también se van a actualizar. Mira, observa, ya se actualizaron, se quitaron de aquí y nuevamente si yo los quisiera le doy deshacer y también aparecen. Igual si me dicen, ¿sabes qué? Ilumina el libro que es tu favorito, pónmelo, márcalo. Bueno, lo ponemos ahí y le decimos, queremos este de color rojo y texto blanco, por ejemplo. Ahí está, lo ponemos, texto blanco. Y listo, ahí está, mira, la información se actualiza rapidísimo y listo. Cuando nosotros tengamos que hacer cambios de este libro de Excel, pues rápidamente el vínculo que existe entre el archivo de Word, pues se va a realizar. ¿Cuáles son las desventajas de pegar la información así? Que siempre, si ustedes comparten, por ejemplo, el archivo de Word, van a tener que compartir a la par el documento que está vinculado de este lado. Porque si el documento no está pegado al documento de Word, pues se va a perder la conexión y esta información también la vamos a perder. Entonces,
si nosotros vamos a trabajar de manera local con estos documentos, los colocamos en una carpeta, siempre vamos a tener nuestros documentos actualizados con base en los cambios que nosotros hagamos. Miren, rápidamente, cualquier cambio que yo haga, se elimina, quitamos datos, etcétera, se van a mover. Y entonces, pues tenemos información actualizada. Listo, hasta ahí todo bien. Entonces, ese es el tercer método que nosotros vamos a poder utilizar, una tabla de Excel vinculada dentro de Word y que, bueno, nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de presentar y que tengamos que pegar datos. Ahora, cuarto y último concepto que nosotros podemos pegar con Excel. Miren, nuevamente voy a seleccionar los mismos datos hasta aquí, ahí están, los copiamos, nos vamos a la hoja de cálculo. Y ahora vamos a darle aquí en donde dice pegar, le damos pegado especial. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Tú quieres pegar la hoja de cálculo de Excel en donde puedas hacer fórmulas, en donde puedas modificar los datos, pero que no sea una tabla como la que pegamos aquí arriba. Mira, que no sea esto. ¿Por qué? Porque aquí si tú quisieras eliminar datos, ya los eliminas, pero dices, quiero multiplicar el número de páginas igual suma, aquí no podemos hacer funciones. Entonces yo necesito algo que no necesariamente tenga el vínculo como aquí, porque aquí no puedo hacer nada. Aquí directo me regresa a la hoja de Excel, sino que quiero una interfaz de Excel, pero que me permita a mí hacer cálculos en las celdas y modificar la información. Es decir, que si yo comparto ese documento de Word con otra persona, pues yo pueda hacer más cosas con esa información sin que necesariamente yo tenga que andar trayendo de cola el documento de Excel. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Nos vamos a ir a pegar y le vamos a decir aquí pegado especial. Y pegado especial aquí le vamos a decir que queremos igual hoja de cálculo de Microsoft Excel objeto. El objeto de la hoja de cálculo y vean, me pega nuevamente el documento, pero aquí por ejemplo cuando yo hago clic me dice, si quieres hacer cambios, aquí tienes el libro de Excel, mira nuevamente, ¿quieres hacer cambios? Aquí tenemos Excel, no se puede de otra forma, ok, listo. Ahora, aquí, ¿quieres hacer cambios? ¿Y qué es lo que hace? Se activa una interfaz de lo que es prácticamente el documento de Excel, con los datos hasta las celdas que yo seleccioné. Sin embargo, si por ejemplo yo quiero mostrar estos 10 conceptos, pero me dices, oye Víctor, ¿qué crees? Que en la tabla necesito los 10 conceptos de abajo, del 12 al 20, por ejemplo, al 21, 22. Ah, ok, le das doble clic y dices, tengo que mostrar los datos hasta aquí. Y entonces ya te sales, le das clic y listo. Ya muestras los datos dentro de esta que pareciera una imagen y lo muestras con los datos de abajo del documento. Es decir, este Excel te va a pegar prácticamente el documento y en esta sombra que tú quieres, que tú vas a poder personalizar, vas a poder mostrar los datos que tú quieras del documento. En este caso yo quiero que me muestre con los encabezados la parte de arriba y listo, me salgo. Ahora, si quisiera hacer cálculos con funciones, con formato condicional, tal vez agregar unos mini gráficos en las celdas, todo eso lo puedo hacer, mira, nada más que aquí, observa que de hecho hasta cuando tú modificas los datos, lo que yo les decía, aquí si yo pongo igual suma, aquí sí puedo trabajar con las funciones, sumo más 50 por ejemplo, y voy a tener un resultado, cosa que en la parte de arriba no lo voy a poder tener. Esto netamente es una tabla insertada con formato que parece al de Excel y listo. En el segundo caso, es una tabla literalmente con datos pegados en un formato de destino, con el tipo de formato que nosotros tenemos en Word. El tercero más bien, que ya es de los más interesantes, en pues nosotros vamos a tener el vínculo directamente con el archivo. Aquí vamos a tener que andar trayendo los dos archivos, pero resulta muy interesante porque siempre vamos a tener nuestra información actualizada. Y en el caso del último, vamos a tener una tabla de Excel. Vamos a tener una tabla de Excel que vamos a poder modificar libremente y no voy a requerir ningún documento de Excel. Digamos que aquí lo que voy a hacer es tomarlo del libro de Excel, hago una copia, lo pego aquí y aquí lo puedo modificar sin que necesariamente
yo ande trayendo este documento para todos lados. Se inserta sobre se guarda sobre esta información y al hacer doble clic yo puedo ver la información de este documento sin mayor problema. Pues bien, es esto lo que les quería mostrar rápidamente. Creo que son conceptos básicos, pero que de pronto ciertos detalles se nos van y resulta que no necesariamente sabíamos que esto se podía hacer. Nosotros a veces tomamos los datos, los pegamos y no nos preguntamos que si se puede, si hay vínculos, si no hay vínculos, si se puede con un formato o con el otro. Pues listo, aquí hay una guía bastante completa o por lo menos suficiente para que nosotros aprendamos cómo podemos manipular los datos y con ello pues aprovechar las bondades de cada uno de los conceptos de acuerdo a lo que tú también necesites, de acuerdo a lo que tú quieras. A veces alguna opción podría ser sobrada. Si tú solo quieres pegar los datos y no tienes mayor problema, pues yo creo que esta es la opción principal para ti. Pero habrá quienes me digan, esto del vínculo está excelente porque con eso yo voy a poder ya tener mis datos y estar haciendo cambios y sin preocuparme de que el documento de Word tenga que copiar nuevamente los cambios y pegarlos nuevamente. Y eso es una tarea súper tediosa. Pues bien, espero que estos métodos para copiar de Excel a Word les hayan servido. Elige el que más te guste y adáptalo a tus actividades diarias de trabajo. Y pues bueno, como siempre, si el video les gustó, denle like, dejen sus comentarios aquí en la parte de abajo. Muchas gracias a los que comentaron el video anterior y así les voy a estar agradeciendo. Trato ahora de contestarles absolutamente todos los comentarios en los videos recientes que yo he estado subiendo. Y bueno, pues también, si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.